Bueno, os he dejado unas hojas, no sé si ha llegado para todos, he impreso 25, pero bueno, con unos textos. La verdad es que hay un montón de textos. Digo, no sé si me he venido muy arriba, pero bueno. Pero es como para hacer un poco el camino de la conversión, ¿no? Yo, una cosa que me decían muy bonita al principio, dice, no te preocupes, lo tienes muy fácil, todos ya estamos aquí convertidos, ¿no? Y es verdad que si estáis aquí, pues es que en cierto modo ya estáis convertidos, ¿no? Pero yo lo que venía a hablaros es de la segunda conversión, sobre todo. Entonces me va a venir fenomenal porque a lo mejor alguno cae en esta segunda conversión. Pero para entender la segunda conversión, también quería explicaros la primera conversión, ¿no? Y por eso os he traído estos textos, ¿no? Porque en el Evangelio se dan dos clases de conversión, o sea, se explican dos conversiones, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar leyendo el primer texto. Yo os lo leo, ¿vale? Y así pues vosotros lo podéis ir viendo. Y también los textos como que a mí me ayudan a no irme por las ramas. A los 3 meses de salir de la tierra de Egipto, aquel día los hijos de Israel llegaron al desierto del Sinaí. Salieron de Refidim, llegaron al desierto del Sinaí y acamparon allí, frente a la montaña. Moisés subió hacia Dios. El Señor le dijo, bueno, como veis, hay partes que le he pegado corte, pasamos del versículo 3 al 9. El Señor le dijo, voy a acercarme a ti en una nube espesa, para que el pueblo pueda escuchar cuando yo hable contigo, y te crean siempre. Y Moisés comunicó al Señor lo que el pueblo había dicho. El Señor dijo a Moisés, vuelve a tu pueblo, y purifícalos hoy y mañana, que se laven la ropa, y estén preparados para el tercer día, pues el tercer día descenderá el Señor sobre la montaña del Sinaí, a la vista del pueblo. Moisés bajó de la montaña hasta donde estaba el pueblo, lo purificó, y ellos lavaron sus vestidos. Al tercer día, al amanecer, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre la montaña. Se oía un fuerte sonido de trompeta y toda la gente que estaba en el campamento se echó a temblar. Moisés sacó al pueblo del campamento, al encuentro de Dios, y se detuvieron al pie de la montaña. La montaña del Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre ella en medio de fuego. Su humo se elevaba como el de un horno, y toda la montaña temblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba, y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte. Pues nada, este primer texto es muy bonito porque de repente Dios ha rescatado a su pueblo de Egipto, ¿no? Les ha sacado de la esclavitud, ¿no? Podríamos decir que es como vuestra primera conversión, ¿no? Has salido de la esclavitud y Dios te ha llevado por el desierto hasta llegar al monte Sinaí, ¿no? Donde Dios de repente desciende sobre el monte y se hace presente a su pueblo, ¿no? Al principio se había hecho presente a Moisés en una zarza ardiente, ¿no? Pero de repente se hace presente a todo el pueblo en el monte, ¿no? Y el monte humea y en el monte hay fuego y hay truenos y hay relámpagos y entonces el pueblo tiene mucho miedo, perdón, iba a decir otra palabra, tiene muchísimo miedo, ¿no? Y entonces se echa a temblar, ¿no? Y le dicen, por favor, dile a Dios que se aleje de nosotros, porque vamos a morir, ¿no? Y entonces el mismo pueblo que ha sido rescatado por Dios, hay un momento en el que tiene miedo de Dios y le dice, por favor, que Dios no se acerque a nosotros, porque es que vamos a morir, ¿no? Del fuego, las trompetas, tal, y entonces se echan a temblar. Luego, pues nada, realizarán allí unos sacrificios, Dios les dará una cosa que para el pueblo de Israel será central hasta la época de Jesús, ¿no? Que es que un día, de repente, Moisés subirá, Dios le dará las tablas de la ley y entonces el pueblo, cuando baje Moisés con las tablas de la ley, dirá, sí, haremos todo lo que el Señor nos diga, ¿no? Obedeceremos a nuestro Dios, ¿no? Y entonces empiezan este camino cuaresmal, ¿no? Como estamos haciendo nosotros, de 40 años por el desierto, en el que no paran de quejarse, no paran de decir es que Dios nos ha sacado de Egipto, nos vas a matar de hambre, danos carne, danos pan, ay, pero qué bien sabían las cebollas de Egipto, ¿no? Y entonces, pom, 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 pom. O sea, este pueblo que de repente había sido rescatado de Egipto, ¿no? Con prodigios,
con prodigios enormes, como no habían visto ni siquiera los patriarcas, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Ninguno de ellos había visto los prodigios que había hecho Dios en Egipto. Y este pueblo que de repente ha visto a un Dios que le acompaña en columna de fuego por la noche y en columna de humo por el día, que de repente le da carne, que le da pan, que le da agua, que se lo da todo cuando lo necesita, este pueblo se sigue quejando, se sigue quejando, se sigue quejando, ¿no? Y entonces este pueblo que ha sido rescatado, de repente se le va como endureciendo el corazón ante Dios y se va como, pues, sí, se le va endureciendo el corazón, ¿no? En el fondo se le va endureciendo el corazón, pues como las tablas de la ley, ¿no? Que estaban en piedra, ¿no? Y entonces Dios, pues va haciendo un camino muy bonito con el pueblo, ¿no? En el que le va prometiendo cosas, le va prometiendo una ley nueva, le va prometiendo, pues, una misericordia nueva, ¿no? Porque es que Dios no para de querer rescatar a su pueblo, no para de querer darles su amor, de querer darles su misericordia, pero es que este pueblo, que es más tozudo que... no voy a decir que quién, pero que es muy tozudo, es tan tozudo que es que no se lo cree. O sea, Dios ha bajado, han visto a Dios, han escuchado a Dios en el trueno, en la tormenta, han visto el fuego de Dios, han visto cómo les salvaba de los egipcios con milagros y prodigios, pero este pueblo sigue atocinado en sus cosas y se queda ahí, atocinado en sus cosas. Y entonces de repente Dios pues va a hacer una profecía muy bonita, ¿no? Que es la de Ezequiel, ¿no? Porque este pueblo sigue en las suyas, ¿no? Y entonces les dice: por eso di a la casa de Israel, manifestaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre los gentiles, porque vosotros lo habéis profanado en medio de ellos. Reconocerán las naciones que yo soy el Señor, oráculo del Señor Dios, cuando por medio de vosotros les haga ver mi santidad. Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países, os llevaré a vuestra tierra, derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar, y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y aparece una cosa que ya ha aparecido en el anterior texto, ¿no? Que es que antes de presentarse ante Dios está la purificación, ¿no? Pues Dios le dice a Moisés: oye, mira, antes de que yo baje, pues purifícalos, prepáralos, ¿no? Que se preparen para cuando yo llegue, ¿no? Hay que estar preparados, os tenéis que purificar, ¿no? Pues aquí hace otra vez lo mismo, ¿no? Dice: antes de daros este espíritu nuevo, os voy a purificar. Antes de derramar sobre vosotros el espíritu, voy a derramar sobre vosotros un agua que os purificará. Y entonces, una vez os purifique, os quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, ¿no? Y todo esto, ¿por qué os lo cuento, no? Porque todas estas promesas, todo este camino que va haciendo Dios con su pueblo, ¿no? De repente llega un momento que es el Nuevo Testamento. Y entonces en el Nuevo Testamento de repente vuelve a aparecer exactamente lo mismo, que es que aparece Jesús. Y lo primero que dice en el Evangelio de Marcos: el plazo se ha cumplido, el reino de Dios está llegando, convertíos y creed en el Evangelio. Pero Juan Bautista lo dice de otra manera. Dice: por aquellos días Juan el Bautista se presenta en el desierto de Judea predicando: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no merezco ni desatarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y es otra vez, ¿no? Esta conversión, esta purificación, ¿no? Para luego dar algo, ¿no? Y entonces es que Dios hace algo muy bonito, ¿no? Porque nos pide convertirnos y creer en el Evangelio, ¿no? Nos dice:
convertíos con un bautizo. No, yo os bautizo con agua para que os convirtáis. ¿No? Y entonces es que Juan está predicando el bautismo para el perdón de los pecados, ¿no? Para la remisión de los pecados, un bautismo de conversión, ¿no? Este es el que todos habéis recibido, ¿no? El bautismo para el perdón de los pecados, ¿no? Y todo esto te lo han explicado en la catequesis del bautismal y todas estas cosas, ¿no? Y te han dicho que el bautizo te borra el pecado original, pero que te deja, no sé... La concupiscencia, ¿no? Fenomenal. Dice, pero Jesús os va a bautizar con fuego, ¿no? Os va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y luego dice Juan, en Juan 1, dice, Juan les respondió, yo bautizo con agua en medio de vosotros, hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan dio testimonio diciendo, he contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente estaba Juan con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice, este es el Cordero de Dios. Vale, y ahora ocurre una cosa, que es que Juan dice, este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese os bautizará con fuego, con agua y Espíritu Santo. Ese, ¿vale? O sea, esto es como la dinámica un poco de la conversión, de repente va a cambiar. ¿Por qué? Porque Jesús lo que va a hacer es, para que te conviertas, va a hacer 2 cosas, una negativa y otra positiva. La negativa es, te va a quitar algo. Y la positiva es que te va a dar algo. La pregunta es, ¿qué te va a quitar y qué te va a dar? Dar, te va a dar el Espíritu Santo. Pero antes de darte el Espíritu Santo, te va a quitar algo, te va a quitar el pecado, ¿no? Y entonces, ahora ya podemos explicar un poco cómo, qué es esto de la conversión, ¿no? Esto de que hablamos muchas veces, de que la conversión es cambio, como metanoia, ¿no? Metanoia, que es como cambio de mentalidad, cambio de no sé qué. Vale, pues yo hoy te voy a proponer como esta conversión, ¿no? La conversión del Espíritu Santo, que es como la conversión en la que Jesús, tú no vas a cambiar de mentalidad, sino que Jesús te va a quitar algo para darte algo, te va a quitar algo que te hace mal, que te hace daño, que está en tu vida, ¿no? Aunque tú ya te hayas convertido, aunque seas cristiano de toda la vida, de repente te va a quitar algo para darte el Espíritu Santo. Y entonces va a ocurrir una cosa durante todo el Antiguo Testamento, que es que hay un cambio de paradigma, porque antes la conversión para los judíos era la ley. Entonces, si tú te convertías, o sea, si un judío piadoso se convertía, lo que tenía que hacer era cumplir la ley, cumplir los mandamientos que Dios le había dado en el monte Sinaí. Entonces, un judío que de repente se había separado de Dios, o que había pecado, o que había hecho no sé qué o no sé cuántos, ¿no? Pues de repente, si él se convertía, lo que hacía era volver a la ley, volver a cumplir la ley, ¿no? Y entonces tenía que volver a hacer pues, el ritual de no sé qué, el ritual de no sé cuántos, y cumplir perfectamente todos los mandamientos que Dios le había dado. Pero con Jesús pasa una cosa, que es que ya no vale cumplir los mandamientos. Esto entendedme, por favor, no me cojáis con pinzas las cosas y ahora digáis por ahí que no hay que cumplir nada y que da igual todo, sino que va a cambiar todo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, te puedes encontrar con la parábola que hablábamos justo el miércoles de ella, ¿no? Del joven rico, ¿no? Que se acerca a Jesús y entonces y le dice, ¿no? Si todo eso ya lo cumplo, o sea, ya cumplo los mandamientos, ¿qué me falta? Pero Jesús le dice, te falta una cosa, véndelo todo y sígueme, ¿no? O de repente tienes esa parábola tan preciosa del tesoro escondido, ¿no? Donde de repente hay alguien que encuentra un tesoro en el campo y entonces lo vende todo
compra el campo y se queda con el tesoro, ¿no? O la perla, ¿no? Porque es que de repente Jesús es el centro de todo y Jesús va a ser como el paradigma de la conversión, porque ya no vale con cumplir los mandamientos, ¿no? Y esto aquí nos podría valer a nosotros. Ya no vale con ir a misa, no vale con confesarse cada cierto tiempo, no vale con yo he cumplido porque llevo a mis hijos a catequesis, yo he cumplido porque hago patatín, patatán, ¿no? Yo he cumplido porque pago mi cuota en la parroquia, que hay que suscribirse todo el mundo, estamos en campaña. Pago mi cuota, ¿no? Voy a misa el domingo y se acabó. Pues no, ya no vale con eso. Ahora Jesús te pide algo mucho más grande. Te pide que dejes algo, que te dejes a ti mismo, que lo pierdas todo por Él. Eso es lo que te pide Jesús. ¿Vale? Y de repente en el Evangelio pues va a ocurrir esto, que a los apóstoles ya no les va a pedir que cumplan solamente los mandamientos o que hagan esto o que hagan lo otro, sino que les va a pedir que le sigan y que le sigan hasta la muerte. Entonces esto pues es muy interesante, ¿no? Porque de repente la conversión ya no es, pues no sé, no es nada, bueno, a mí por lo menos, yo os lo cuento desde mi experiencia, yo no os puedo dar nada de lo que no tengo. Y desde lo pobremente que he podido prepararlo y que conozco de la conversión, pues de repente Jesús está en el centro, ¿no? Y Jesús nos pide convertirnos. Y claro, de repente ocurre otra cosa también muy importante, y es que en el Antiguo Testamento, ¿vale? Para salvarte, tú tenías que convertirte. Y entonces, primero te convertías, segundo, cumplías la ley, tercero, te salvabas, venía la salvación a ti. Y entonces ahora ocurre otra cosa diferente, que es lo que nos ocurre a los cristianos hoy en día, que es primero, Dios ya te ha salvado. Segundo, ¿quieres o no quieres? ¿No? Es como lo del joven rico, es lo que hoy os pide Jesús a vosotros. Dice, yo ya sé que todo lo cumples, que pagas tu cuota, que vienes a catequesis y lo haces todo. Dice, pues ahora sígueme, ahora sígueme. Y entonces de repente Jesús a lo largo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, va a hablar mucho de la conversión, ¿no? Y de hecho el anterior domingo, yo creo que era el anterior domingo, ¿no? Contaba esto de que a unos se les cae una torre encima, luego Pilatos mezcla la sangre, ¿no? Y de repente incluso nos lo dice a nosotros, dice, sí, pero si vosotros no os convertís, os pasará como a ellos, ¿no? Si no os convertís, pereceréis como ellos, ¿no? O de repente te dice, como los niños, ¿no? Dice, si no os convertís en niños, no entraréis en el reino de los cielos, ¿no? O sea, y de repente ya no es como si cumples la ley o si cumples tal, sino si no te conviertes en un niño, ¿no? Si no me sigues, si pierdes tu vida dándola por ahí, pues no la ganarás, pero en cambio si la pierdes conmigo, la ganarás para siempre, ¿no? Y de repente Jesús es el centro, y Jesús no hace otra cosa que ofrecernos lo mismo que Él hace, ¿no? Que es hacernos como niños, que es ponernos en manos del Padre, decirle, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, haz de mí lo que quieras. Luego de repente convertirse se convierte en dejarlo todo para tener a Jesús. Y entonces, incluso esto, nosotros que ya somos cristianos, ¿no? Pues yo os quería hablar a vosotros que ya sois cristianos, incluso esto es dejar las cosas que te da Dios, ¿no? O sea, es dejarlo absolutamente todo. O sea, es cada vez convertirte más, ¿no? Porque la conversión es un camino en el que cada vez eres más libre y más feliz, porque cada vez estás, pues, más pegado a Dios. Y entonces incluso Dios te pide que dejes lo que Dios te da. ¿Esto qué significa? Pues dejar incluso los dones y los carismas que Dios te ha dado, ¿no? Hasta el punto de que solo Dios, y esto es una cosa que va pidiendo Jesús constantemente, ¿no? Incluso los dones más grandes que te ha dado, ¿no? A mí me pasaba, ¿no? Durante el seminario, ¿no? Que nos lo decían. Ay, perdón, me estoy tocando esto.
Incluso nos lo decían de una manera como muy dura. Se te hace muy duro, porque tú llevas 5 años en el seminario y de repente te dicen, ¿y si Dios te pide hoy la vocación? ¿Qué haces? ¿No? ¿Y si a mí Dios me pide mañana la vocación y me dice, Antonio, dame tu vocación? Dices, solo Dios, ¿no? Todo eso, incluso hasta eso, ¿no? Nos puede pedir hasta nuestro matrimonio, nos puede pedir hasta nuestros hijos, hasta eso que decimos, es que esto me lo ha regalado Dios y es lo más grande que tengo en mi vida. Pues hasta eso te lo puede pedir Dios. Porque siempre será mucho más importante el donante que el don. O sea, siempre es mucho mayor la persona que te hace el don que el propio don, ¿no? Y al final todo lo que nos da Dios, ¿no? Como dice San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, ¿no? O sea, todo ha sido creado para alabanza, para dar gloria, para alabar a Dios, ¿no? Y nosotros nos servimos de ello en la medida que nos ayuda a dar gloria y alabanza a Dios. O sea, podría haber incluso alguien al que algo muy bueno dentro de la Iglesia no le ayude a dar gloria a Dios, porque le hace meterse tanto en sí mismo que incluso le aleja de Dios, aunque sea una cosa muy buena de Dios, ¿no? Y entonces, bueno, pues este es como el paradigma, ¿no? Solo Jesús, ¿no? Pero Jesús, pues eso, nos quiere quitar algo, pero para darnos algo. Y entonces, en esta conversión que nos va pidiendo el Evangelio, antes de llegar a los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Dice, por ejemplo, San Pablo, pienso incluso que nada vale la pena si se compara con el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, ¿no? De tal manera que nada vale la pena, o sea, solo Jesús, solo Jesús. Y entonces llega un momento donde Jesús, en esta conversión, ¿no? En este camino de conversión, ¿no? Cada vez más profundo para nosotros ya cristianos, ¿no? Pues llega un punto donde Jesús nos pide un sí, ¿no? Un sí. Y nos pide entregarle nuestra libertad, entregarle nuestra voluntad, ¿no? Entregarle las riendas de nuestra vida, ¿no? Y esto es muy difícil porque siempre hay como una vocecita en tu cabeza que te dice esto no, todavía no, o esto es muy bueno, esto no pasa nada, ¿no? Como le pasaba a San Agustín, ¿no? Que le decía, Señor, hazme casto, pero hoy no, mañana. En plan, como hoy no, mañana, ¿no? Y así con muchas cosas, ¿no? Pero porque es que el hombre viejo que está dentro de nosotros siempre se resiste a esto, ¿no? Y siempre como que hay algo dentro de nosotros que se resiste a darle la vida a Dios. Y pues mira, por ejemplo, el ejemplo que os he puesto, por ejemplo, que a mí me pasó, ¿no? En el seminario, ¿no? Y que todavía me sigue pasando, ¿no? Que muchas veces pues Dios te dice, oye, dame el sacerdocio, dame el diaconado, dame esto, dame esta persona. Y tú dices, joder, pero esta persona con el bien que me hace, ¿cómo te lo voy a dar? Pues dámelo. Dices, renuncia a todo, déjame las riendas de tu vida, ¿no? Que es un poco lo mismo que le va pidiendo al pueblo de Israel a lo largo del Antiguo Testamento. Lo que pasa es que por su tozudez, pues no se van dejando, ¿no? Yo aquí también, yo soy como la burra de Balán, ¿no? Del Antiguo Testamento, en plan que no y es que no. Y entonces, pues nada, pues Jesús nos va pidiendo eso, ¿no? Y entonces ahora ya vamos a entrar en esta renovación como que yo os quiero proponer, ¿no? Que es la renovación, que dice San Pablo, renovaos en la mente y en el espíritu y revestíos de la nueva condición humana, creada a imagen de Dios, justicia y santidad verdaderas, ¿no? Esta, de repente, ya con San Pablo, nos dice que hay que renovarse en la mente y en el espíritu. Esto no está en las hojas, no lo busquéis. ¿No? Esta renovación... Sí, sí que está. Sí, en la última página está. Renovaos en la mente y en el espíritu, ¿no? Pues Dios de repente, a Dios lo que le importa es el interior de tu corazón, ¿no?
De repente dice San Pablo, renovaos en la mente y en el espíritu. Dice, mira, yo no quiero renovar las cosas por fuera, ¿no? Como le decía a David, dice, ¿acaso tú me vas a construir a mí un templo digno de mí, yo que soy el creador del mundo? Dice, anda, anda. Y dice, no te preocupes que ya otro lo hará, ¿no? Pues a Jesús nos va de repente pidiendo esto, ¿no? Cada vez entrar más dentro de nosotros, ¿no? Para renovarnos dentro, porque lo que nos quiere pedir es la vida entera. Y entonces de repente sigue en Timoteo, que está en las hojas. Mas cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor al hombre, no por las obras de justicia que hubiéramos hecho nosotros, sino según su propia misericordia, nos salvó por el baño del nuevo nacimiento y de la renovación del Espíritu Santo, que derramó copiosamente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia seamos en esperanza herederos de la vida eterna. Y entonces ya se van cumpliendo las promesas del Antiguo Testamento, ¿no? Y esta renovación, esta conversión que Dios quiere hacer en nosotros, sabiendo Dios que nosotros no podemos nada por nosotros mismos, sino que es Él el que lo hace dentro de nosotros, ¿no? Como ya hemos visto que Jesús nos pide, ¿no? Haceros como niños para que el Padre os pueda convertir, ¿no? Pues de repente San Pablo nos da la clave, nos dice, el Espíritu Santo va a hacerlo. El Espíritu Santo que habéis recibido por el baño del nuevo bautismo es quien va a llevar a cabo en vosotros esta renovación en la mente, esta renovación en el corazón, esta renovación en el interior. Y es lo mismo que nos pide a nosotros, lo mismo que les lleva pidiendo al pueblo de Israel, que no es otra cosa que se rindan ante el poder de Dios, ¿no? Como dice, rendíos, reconoced que yo soy Dios, o como dice Jesús en el Apocalipsis, dice, mirad que hago nuevas todas las cosas. Dice, pero las hace Jesús, ¿no? O sea, con esta conversión que yo os quiero proponer, es una conversión que nace de dentro y que es Dios el que lo hace. Pero lo que hay que dejarle, claro, hay que reconocer que Dios es poderoso. Hay que reconocer que, como hemos leído en la oración esta del Espíritu Santo, ¿no? Dice, envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra, ¿no? Reconocer que Dios es poderoso, que Dios lo hace, que Dios lleva las riendas de la vida, de la historia, de la creación, que Dios habita dentro de nuestro corazón y que Él, con su poder, todo lo puede, que para Él nada hay imposible, ¿no? Y si te fijas, de repente Dios nos pide que reconozcamos su poder, ¿no? Es lo único que nos pide Jesús, que reconozcamos que Él es Dios, que Él es Cristo, que Él ha vencido a la muerte, que Él ha resucitado y que Él tiene el poder de perdonar los pecados y de renovarnos por dentro. Incluso dice San Pablo que no somos capaces de decir que Jesús es el Señor sin el Espíritu Santo. O sea, ni siquiera somos capaces de eso. Y entonces es como un cambio de paradigma, ¿no? Es como el giro copernicano, ¿no? De repente tenemos que descubrir que la Tierra gira alrededor del Sol. O sea, que Dios está en el centro y nosotros giramos alrededor de Dios. Y no nosotros estamos en el centro y Dios gira alrededor nuestro, ¿no? Viviendo como si viviésemos bajo la ley, ¿no? De yo cumplo unas normas, yo voy a hacer estas cositas durante la Cuaresma y entonces Dios me va a convertir, sino al revés, reconociendo que Dios es poderoso, yo ahora voy a cumplir estas cosas, pero por amor a Dios, ¿no? Como cuando tu madre te dice, lávate las manos antes de comer, ¿no? Pues tú dices, mira mamá, me lavo las manos porque te quiero a ti, ¿sabes? No porque sea el quinto mandamiento de la religión de la casa, porque entonces el día que desaparece tu madre, tú dejas de lavarte las manos, porque dices, se acabó la presión, aquí me lavo las manos. Y entonces Dios, que es pues el que hace todo en nosotros. Y entonces ya, para que veáis así, para terminar, ¿no? Cómo Dios, cuando le ponemos en el centro y le dejamos ser Dios, ¿no? Y le dejamos que nos renueve, vamos a ver ahora
cómo cumple sus promesas y cómo Él lo hace, ¿no? Y entonces, de repente, llegamos a los Hechos de los Apóstoles y dice: al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar y de repente se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Y todos se llenaron del Espíritu Santo y empezaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les concedía manifestarse. ¿Veis? Si te fijas, esta escena se parece un montón a la que hemos leído del Éxodo, ¿no? Que de repente están todo el pueblo reunido, en vez de las 12 tribus de Israel, están los 12 apóstoles, ¿no? Con la Virgen María, que es la hija de Sión, el nuevo monte de Dios, donde se hace presente Dios, y ahí en medio, de repente Dios desciende, otra vez el estruendo, el viento, ¿no? Y llamaradas de fuego que se posan sobre todos ellos. Y de repente residían en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Y al oír el ruido acudió la multitud y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿no son galileos todos estos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros lo oímos hablar en nuestra propia lengua? Entonces Pedro, poniéndose en pie junto con los 11, levantó su voz y con toda solemnidad declaró ante ellos: judíos y vecinos, todos de Jerusalén, enteraos bien y escuchad atentamente mis palabras. No es como vosotros suponéis, que estos estén borrachos, pues es solo la hora tercia, sino que ocurre que lo que había dicho el profeta Joel: y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y profetizarán. Y obraré prodigios arriba en el cielo, y signos abajo en la tierra, sangre y fuego, nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y deslumbrador, y todo el que invocare el nombre de Jesús, del Señor, se salvará. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante vosotros con los milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto, lo matasteis, clavándolo a una cruz, por manos de hombres inicuos, pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que ésta lo retuviera bajo su dominio. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exaltado, pues, por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo. Por lo tanto, con toda seguridad, conozca toda la casa de Israel, que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Al oír esto, se le traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Y Pedro les contestó: convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos llamare así el Señor Dios nuestro. Y ese día ha llegado, porque esos somos nosotros. Y como veis, se repite exactamente como lo mismo. De la misma manera que Jesús empieza su ministerio público: convertíos y creed en el Evangelio, el reino de Dios está cerca, recibid el Espíritu Santo. Pues lo mismo hace Pedro, exactamente lo mismo, de la misma manera, porque es lo mismo que sigue ocurriendo hoy en la Iglesia. Y yo creo que es lo mismo que se nos sigue pidiendo hoy en la Iglesia, que es no buscar una conversión exterior, en el sentido de a través de un obrar que nos justifique a nosotros mismos, sino al revés, dejando que Dios sea Dios, dejando que Dios sea Dios, dejando que Dios sea el centro de nuestra vida, reconociendo que Dios es Dios, que Dios todo lo puede, que todos los prodigios y milagros que Jesús, que primero
Dios hizo durante el Antiguo Testamento, que Jesús hizo durante el Nuevo Testamento y que hoy sigue haciendo en la Iglesia, todo eso lo hace Dios y que no tenemos otra manera de salvarnos ni de convertirnos si no es a través de dejarnos que Dios nos convierta. Y entonces, si no me creéis, bueno, pues por eso os traigo como el testimonio de la Escritura. Y si no, leed a los santos y ved como todos y cada uno de ellos, ninguno se convirtió sino por amor a Dios y porque de repente Dios entró en su vida y porque de repente Dios hizo lo que hizo y pudo haber hecho 1000 cosas con cualquier otro, pero lo hizo con esa persona, ¿no? Y de repente ese santo pues se siente infinitamente amado por Dios, ¿no? Y entonces esta es como el secreto pues de la santidad y de la conversión, ¿no? Dice Jeremías, dice, conviérteme y me convertiré, ¿no? Y luego también en el Levítico, ¿no? Hay un pasaje, ¿no? Muy famoso que dice, sed santos como yo soy santo, ¿no? Pero luego, si tú sigues leyendo ese mismo tal, de repente Dios dice un poquito más adelante, dice, sed santos como yo soy santo. Dice, lo voy a leer para no equivocarme. Dice, sed santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Pero continúa, yo soy el Señor que os santifica, ¿no? De tal manera que si os queréis convertir, hay que dejarle a Dios pues la vida en sus manos. Incluso esas pequeñas cosas o eso que viene de Dios, que es súper bueno, que te encanta, que te tal, todo eso, incluso eso, dárselo a Dios, ¿no? Y tener siempre en cuenta esto, que Dios no viene a quitarnos nada, que Dios viene a dárnoslo todo y que Dios quiere que seamos felices, ¿no? Incluso aunque nos pida algo bueno, o sea, también como tener de fondo en el corazón, pues como las palabras de Jesús, ¿no? Padre, aparta de mí este cáliz, ¿no? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Poner toda la vida, toda nuestra voluntad, toda nuestra libertad en manos de Dios, porque Él es el que lo va a hacer todo. De tal manera que llegará un día en el que Dios lo va a hacer. Y esto es un camino largo, obviamente, no es una cosa de un momento para otro, sino que cada día pues, nos vamos convirtiendo un poquito más. Yo incluso me sigo convirtiendo y me falta un montón de cosas. Y ya está. Bueno, pues eso es lo que... Pues eso, que nada, que pongáis vuestra vida en manos de Dios y que yo sea el primero que se aplica al cuento. Así que nada, pues eso, muchas gracias.